Carta del siervo de Dios Santiago, capítulo 1, versículo 13 en adelante. En esta parte nos quedamos la semana pasada y vamos a terminar esa sección. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, produce el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Poderoso es el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, y ubiquen sus notas donde nos quedamos la semana pasada. Rápidamente, a manera de un resumen, en el versículo 14 nos dice que el hombre es tentado, el hombre cae en transgresión, no porque Dios lo tienta, sino que cada uno es tentado, es atraído hacia algo pecaminoso, cuando de nuestra propia concupiscencia, cuando de nuestros propios deseos pecaminosos, deseos que no podemos gobernar, somos atraídos hacia esa tentación, hacia aquello que le gusta a la carne, y entonces no podemos resistirnos a la atracción como del cebo en el gancho, en el anzuelo que lanza el pescador en el mar, y somos atraídos, arrastrados hacia aquello porque no tuvimos la fortaleza de parte del Señor a bloquear ese pensamiento de atracción. Dejamos que ese pensamiento se convirtiera en una fuerza, nos lleva a justificarla por medio de la mentira, nos queremos justificar para llevar a cabo aquel pecado que no debemos de hacer, y después involucramos nuestra voluntad. Ya se ve involucrada también nuestra voluntad porque quiere estirar la mano y tomar aquel fruto prohibido, y después de que involucramos la voluntad, dice, y es atraído y cebado. Y una vez que usted ha sido arrastrado hacia el pecado, involucra su voluntad, Eva estira la mano, toma del fruto prohibido, versículo 15, y entonces ese deseo incontenible, ese mal deseo, después de que ha concebido, de que Eva estiró la mano, tomó del fruto prohibido, ahora produce un pecado. Desobedeció, cayó en transgresión, cometió un pecado. Una acción nuestra, después de haberla justificado, después de haberla procesado en nuestra mente y no retenerla y no salir corriendo, no salir huyendo, uno se queda ahí, estira uno la mano, y aquel deseo, aquella concupiscencia produce el pecado. Y el pecado, una vez que se ha cumplido, una vez que ya se ha llevado a la práctica, sea el pecado que sea, va a engendrar muerte. Aquí el siervo de Dios Jacobo está utilizando la metáfora de la concepción, como de un embarazo. Lo quiere manifestar así para que sea fácil a sus lectores del primer siglo y a nosotros el día de hoy comprender que después de que el hombre, hablando por la humanidad, estira la mano hacia el pecado, duerme con ese deseo de concupiscencia, y entonces la mujer queda encinta, queda embarazada, y lo que va a nacer de ahí, una vez que se ha llevado a cabo el pecado, es que lo que va a producir es un bebé
que va a causarle muerte a la persona. Eso es lo que está diciendo. Entonces, lo que vimos la semana pasada es los diferentes pasos para tratar de evitar, hermanos, llegar aquí. Vimos también las excusas que a veces el ser humano pone para echarle la culpa o poner la culpa en otros y no en sí mismo, de sus propios actos, de sus propias palabras, pero nada de eso nos justifica delante del Señor. Ahora, ¿qué hacer? La pregunta que tenemos en la pantalla. Entonces, ¿qué pasa si perdemos esta batalla inicial y cedemos a los deseos de nuestra carne? Y si permitimos que ellos nos arrastren, como lo dice el versículo 15. Santiago declara que esto significa dar a luz un robusto bebé llamado pecado. ¿Sí? Sucede que cuando la persona cae en pecado, en transgresión, ahora tiene que vivir con las consecuencias de su pecado. Algo práctico, por ejemplo, un adulterio, ahora tiene que vivir con las consecuencias de su pecado. Y viene la vergüenza, la gente se entera, la persona, el cristiano, tiene que ser excomulgado de la iglesia, se tiene que aplicar un correctivo, los hijos se enteran. Es todo un problema grave, hermanos. Es un caos. Ahora, en lugar de solo enfrentar un deseo, ahora debemos batallar con el resultado, que es el pecado. Entonces, por eso el siervo de Dios Jacobo no quiere que lleguemos ahí, porque los resultados van a ser siniestros. Lo que va a pasar es que todo esto va a causar muerte, como el ejemplo que estoy poniendo de pecado del adulterio. ¿Qué dolor causa con su cónyuge, con la otra parte? ¿Qué dolor va a causarle a sus hijos, a la iglesia, a la sociedad? ¿Y qué hay de la otra persona? Si la otra persona también es casada, hay consecuencias también por allá. Pero nada de eso nos ponemos a pensar cuando somos atraídos hacia el pecado. No nos ponemos a pensar en las consecuencias. Por eso es que Eva estiró la mano y tomó del fruto prohibido, porque no midió las consecuencias. Y Dios claramente le había dicho que si ellos tomaban del fruto prohibido, ellos iban a morir. Entonces, si usted se graba en la mente que todo pecado le va a causar muerte, yo creo que entonces ya nos vamos a detener un poco a meditar. Y esto nos va a servir para detenernos. Causar muerte. Enfrentamos una segunda batalla. Si perdimos la primera batalla y caímos en pecado, ahora tenemos que enfrentarnos a una segunda batalla, una decisión muy seria. Nos preocupamos por el pecado y lo seguimos alimentando, proporcionándole todo lo que necesita para crecer y madurar. Que una vez que usted ya ha cometido ese pecado una vez, lo más difícil fue la primera vez. Fácil ya es la segunda y la tercera vez. Y ya se hace una costumbre. Entonces, lo que usted necesita hacer en ese momento, dice el siervo de Dios Juan en su primera carta: hijitos, les he escrito esta carta para que no pequen, pero si alguno de ustedes pecare, abogado tenemos con el Padre, a Cristo Jesús. Dice la Escritura: el que reconoce sus pecados, los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Pero a veces no queremos reconocer el pecado, menos confesarlo si no se han dado cuenta. Y no nos vamos a apartar de él una vez que ya lo hicimos una vez. Entonces, si usted lo sigue haciendo,
usted ya no cayó en pecado, sino que usted ya empieza a vivir en pecado. Y está poniendo totalmente su salvación en riesgo. Si lo hacemos, entonces solo hay un resultado que podemos esperar si continuamos en pecado: la muerte. Y no va a ser el pecado el que muere, seremos nosotros. Destruirá nuestra relación con Dios y con lo que nos rodean. Así es que no pierda esta primera batalla, hermano, no la pierda. Pero si usted pierde esa primera batalla, no pierda la segunda batalla y siga regresando al pecado. No siga alimentando el pecado. No siga cuidando ese bebé que es pecado ahora. No, dele muerte a ese pecado inmediatamente. Inmediatamente. Se perdió la primera batalla, por favor, no pierda la segunda batalla, porque entonces usted estará yendo camino a la muerte. Amén. Entonces, esta es la preocupación que tenía el siervo de Dios. Por lo tanto, la resistencia al pecado puede producir la obra perfecta de la cual estaba hablando el siervo de Dios. Esa obra perfecta que mencionamos en versículos anteriores, equipando completamente al cristiano para la vida eterna. Sí, por eso el versículo 4 de nuestro capítulo 1: mas tenga la paciencia perfecta su obra. O sea, si usted resiste el pecado, va a perfeccionar la obra para que sea perfecto, cabal, sin faltar alguna cosa. Resistir la tentación, hermano, lo va a llevar a producir la obra perfecta que Dios está esperando en su vida de transformación, y le va a equipar para que de aquí en adelante no pierda de vista la vida eterna. Así el pecado, cuando alcanza la madurez o ha echado raíces profundas en la vida del creyente, da su fruto natural: aflicción y muerte. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Y esta es la precaución que está manifestando aquí el siervo de Dios Jacobo. Bien, vamos adelante a la siguiente sección que tenemos en este capítulo, versículo 16 al 18. Es una secuencia de ideas interconectadas para que el creyente vaya dándose cuenta de lo peligroso que es no resistir las tentaciones, las pruebas. Versículo 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, porque desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Bendito sea el Señor. Bien, la conexión del versículo 17 va conectado con el versículo 13, porque en el versículo 13 algunos preguntaban, algunos cuestionaban si Dios tentaba a los creyentes o si Dios podía ser tentado por los malos. Jacobo les aclara: no, Dios no puede ser tentado por los malos, y Dios ni él tienta a alguno. Entonces ahora en el 17 está la conexión y dice: miren, lo que proviene de Dios no es la tentación, eso proviene de su concupiscencia. Les voy a decir lo que proviene de Dios, dice Jacobo: toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces. Esto es lo que proviene de nuestro Padre celestial, no las tentaciones. Versículo 16: amados hermanos míos, no erréis. Aquí el siervo de Dios Jacobo va a corregir un error de conducta, un error de disposición entre los creyentes, y es bueno que pongamos atención a este error, porque para que no lo vayamos a cometer nosotros.
Si usted no pone atención a esta sección, es posible que esté cometiendo este error y nunca va a poder corregirlo si no pone atención a esta parte escritural. Los receptores de la carta de Jacobo habían fallado al no darse cuenta del buen propósito de Dios al permitir que ellos sufran. Dios es la fuente de toda buena dádiva, de los dones completos y sin defectos, no de las actitudes malas. Lo que Dios les manda es para su bien. Lo que Dios permite que venga a tu vida es para tu bien, aunque se presente en una forma de problema o de carencia, pero es porque algo bueno debe de surgir de ahí. No hay ni una sola excepción a la regla. Cuando Dios permite que nos visite la enfermedad, Él no la envía, pero Él permite, es porque Él tiene una victoria atrás de la enfermedad, ¿sí? Cuando falta algo en la casa, es porque el Señor se quiere manifestar supliendo aquella necesidad. Pero Él está esperando a ver cómo vamos a reaccionar ante la situación. Ellos, los cristianos del primer siglo, tenían que darse cuenta de que lo que Él hace, o sea, Dios, es parte de su plan para lograr el bienestar y el crecimiento de sus vidas espirituales. Así es que no veamos nosotros las luchas o las pruebas como un enemigo cuando vienen, sino que veamos en ellas cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando Él dice amados míos, pues obviamente Jacobo nos está hablando con un amor original, con un amor sincero de parte de Dios, porque Él desea que los lectores de esta carta vivan vidas santas delante de Dios, una vida correcta, tengan matrimonios productivos, tengan un hogar estable, y por eso es que Él va a presentar esta explicación. Pero Él dice, no se dejen engañar, no erréis. Esta palabra planao es una sola palabra, y de ahí que nosotros tenemos que agregar otras palabras para que tenga significado. Esta palabra griega, a veces una sola palabra griega, en el español tenemos que emplear como 2 o 3 palabras. Dice, no se dejen engañar, proviene de engaño, de fraude, propiamente de hacer que alguien sea engañado, de que alguien te quiere engañar, procura defraudarte, escondiendo la verdad de las cosas. Es un engañador el que viene a engañarte, viene a que tú caigas en un error, a que te extravíes, a que te descarríes como las ovejas que se descarrían del redil. Sí, hermana, es María. I had a question, ¿qué se le podrá decir? Porque en el pasado he escuchado, como usted dijo, que el pecado lleva a muerte, right? Pero hay personas que, no sé si porque no son expertas o, que dicen, pero, decir una mala palabra de aquí o blah, blah, eso no es malo. I've heard that before, pero hacer esto, eso no es tan malo, is that what do we how do we respond to that, or how do we respond to someone that says de que decir una mala palabra no es tan malo, eso no es tan malo, eso no es tan malo? Porque siento que hay veces siempre dicen pero el homosexualismo, eso es bien malo, pero yo no hago eso. ¿Cómo respondemos cuando eso pasa? Okay, muy buena pregunta, hermana Ismari. Es una pregunta a veces común entre la gente y entre algunos cristianos. Cuando vimos la doctrina del pecado, la amartiología, hay un texto que dice que toda transgresión a la ley de Dios es pecado. No aunque hay pecados más grandes que otros, pero todo es pecado. Desde una palabra obscena
una pequeña mentirita, el robarte un lápiz, pues es que nomás me robé un lápiz, no fui al banco con una pistola y me robé $1,000,000 o $10,000. $1 que te hayas robado te considera a ti un ladrón. Una mentira que hayas dicho, ahora eres un mentiroso. Entonces, delante de Dios es una vez que se quebranta la ley, y luego el otro texto dice, una vez que quebrantas una ley, eres culpable de todas las leyes. Entonces, sí, aunque hay pecados mayores, y hay pecado que es el más grande, que es la abominación, pero todo es pecado. Y todo pecado nos va a alejar de Dios. Si alguien acostumbra a usar malas palabras, si alguien acostumbra en su vida cotidiana mentir, decir medias verdades, que también es otra forma de pecado, pues está pecando y se está alejando de Dios. Y cuando nos alejamos de Dios, es como el árbol que es arrancado de su fuente de vida, que es la tierra y el agua. Eventualmente, ¿qué le va a pasar? Se va a marchitar y se va a morir. Muerte. Todo pecado, al final de cuentas, causa muerte. Muerte es el resultado del pecado. Amén. Bien, vamos adelante. Entonces vemos que el siervo de Dios Jacobo nos quiere evitar que nos equivoquemos, de que nos desviemos del camino, de que usted y yo no caigamos en un error grave, sino que ganemos la batalla en el interior, que podamos decir con confianza y con una conciencia limpia que actuamos bien en todos nuestros asuntos, que vivimos en santidad. Lo bueno que reciban, dice Jacobo, y todo regalo perfecto, todo lo que viene de parte de Dios, esto es bueno para nosotros. La perfección y santa bondad de Dios trae como resultado que su obra o su obrar y su dar solo reflejan su perfecta santidad y verdad. Dios nunca nos va a mentir, a diferencia del ser humano. Dios siempre nos va a dar todo lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es santo, lo que es puro, a diferencia del ser humano. Sus obras reflejan su carácter, hablando de Dios. De forma negativa, Santiago está diciendo que desde la tentación hasta la comisión, Dios no tiene ninguna responsabilidad por el pecado. O sea que si tú caes en una tentación, si tú te comprometes a ese pecado, Dios no está responsabilizado por lo que tú estás haciendo, porque voluntariamente estás pecando. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la Escritura dice que si pecáramos voluntariamente, estamos recurriendo al pecado ya una y otra vez. Voluntariamente dice, no hay ya sacrificio por ese pecado. No vamos a poder sacrificar a Cristo, crucificar a Cristo nuevamente para ser limpios. Entonces debemos tener muchísimo cuidado. Sin embargo, algunos cristianos, al ser probados, pierden su perspectiva y cuestionan la providencia de Dios. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impide la tragedia y la calamidad en el mundo? El hombre puede multiplicar las acusaciones verbales y no verbales dirigidas contra Dios. El hombre se llena de expresiones de que si Dios es soberano, pues Él es responsable de la maldad en el mundo. Él es responsable de que los niños sufran, de que los niños se enfermen, de que los niños mueran de hambre. Sin embargo, no debería hacerlo. En vez de ello, debe centrar su atención en quién es Dios y qué es lo que Él realmente nos da. Porque les querían acusar a Dios y señalar a Dios de que Dios estaba tentándolos cuando ellos salieron de Jerusalén, y esos cristianos, judíos cristianos, se habían esparcido por la persecución que hubo en Jerusalén. Entonces ahora querían como culpar a Dios.
es que las desgracias que nos están viniendo, pues es que Dios es responsable de esto. No estaban mirando las cosas con la perspectiva de Dios. Deberían poner su atención en quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es el carácter de Dios. Su carácter es la perfección, la santa bondad, la santidad, la verdad. Entonces nada malo puede venir de parte de Dios. Entonces, si te está visitando una calamidad, detente, centra tu atención en quién es Dios y pide el socorro. Pero de esta manera, porque normalmente tendemos, cuando en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, lo primerito que hacemos al venir a este lugar y postrarnos es: Señor, ayúdame, arregla mi problema, suple mi necesidad, sáname. Es lo primerito que pedimos. Y nos estamos condicionando a que las primeras palabras de nuestra oración sean estas. No deberían ser estas. En el momento de la prueba, en el momento de la lucha, las primeras palabras de nuestra oración deberían ser: Señor, dame la fortaleza para ser fiel en medio de la prueba. Que en medio de esta grande necesidad que tú sabes que yo tengo, Señor, porque no es como que el Señor no sabe por lo que usted está pasando, Él lo sabe, pero que las primeras palabras de nuestra oración sean: Señor, tú sabes, dame fortaleza a no renegar, dame fortaleza a mantenerme fiel en medio de la enfermedad, en medio de la lucha, en medio del hambre, en medio de la persecución. Perdí mi trabajo, Señor, tú sabes, pero que en medio de este tiempo yo siga siendo fiel, yo siga yendo a rendirte culto al templo, yo siga orando, yo siga perseverando como un cristiano genuino y que está confiado en un Dios que es proveedor de todas las cosas buenas, ¿sí? Y segundo, bueno, Señor, pues también acuérdate de mi necesidad. Pero mi pregunta es: ¿habrá necesidad, valga la redundancia, habrá necesidad de que usted venga al altar y le diga: Señor, mira mi necesidad, mira mi problema, yo te pido salud, yo te pido que me des un trabajo, yo te pido que me des esto? ¿Habrá necesidad de eso porque Dios no sabe? Dice la Escritura que antes de que salga la palabra, pero tenemos esa costumbre, estamos condicionados de esa manera, que lo primero que hacemos al arrodillarnos es pedir y pedir y pedirle a Dios lo que nos hace falta, sin darnos cuenta que Jacobo está diciendo que lo primero que nos hace falta es resistencia ante las pruebas. Eso es lo que no tenemos y eso es lo que no pedimos. Lo primero que nos falta es más fidelidad a Dios en medio de la prueba y en medio de la lucha. Y eso es lo que no tenemos y eso es lo que nos falta. Eso es lo que deberíamos estarle pidiendo a Dios continuamente. Permíteme ser fiel a tu palabra, a tus principios en este día. Voy a salir a tocar puertas, buscar un trabajo. Señor, tú sabes todas las cosas. Usted sabe lo que yo necesito. Usted sabe lo que mi familia necesita. Y yo sigo confiando en usted. Y mejor, tome el tiempo para ensalzar a ese Dios, para reconocer que ese Dios no solamente es poderoso, sino es amoroso, es bondadoso, misericordioso, y que Él obre con su gracia el día de hoy en su vida. Si empezamos a orar de esa manera, nuestra perspectiva cristiana va a cambiar y vamos a empezar a crecer y a madurar. Intente orar de esta manera y usted se va a dar cuenta que las cosas realmente van a cambiar, porque su perspectiva va a cambiar y entonces el hombre va a empezar a recibir lo que necesita y lo que el Señor sabe que él necesita. No es como que Dios no lo sabe. El Señor lo sabe y el Señor nos quiere proveer, nos quiere dar.
Dice el versículo, porque las cosas buenas descienden de arriba. Exactamente. Sí, los buenos regalos, ¿de dónde provienen? No provienen de tu mejor amigo, no provienen de tus papás el día de tu cumpleaños, que estaría bien que te dieran un regalo, pero no provienen de ahí. Los mejores regalos provienen del cielo. Entonces debemos notar que las cualidades de Dios es lo que lo hace posible. Y lo hace posible. Y entonces nosotros deberíamos estar al pendiente, por ejemplo, de la bondad de Dios. En su oración, en medio de la necesidad, no le pida a Dios lo que usted necesite. Reconozca la bondad de Dios, la abundancia de Dios. Dios es la bondad personificada. Él es la fuente de todo lo bueno, ya que lo bueno tiene su origen en Él. Dios dio cuando creó el cielo y la tierra. Dios dio al enviar a su Hijo. Dios dio al derramar su Espíritu sobre nosotros. Dios está acostumbrado a dar y a dar continuamente. Y Él lo da de su voluntad, porque Él es bondadoso. Solo reconozca que Él es bondadoso. Las dádivas que Dios pone al alcance de su pueblo son buenas y perfectas. Cada una de ellas, aun cuando parece que no nos está bendiciendo, ¿no? Aún una corrección de parte de Dios ¿no será buena para nosotros? Sí, sí. Y a veces Él nos corrige en su voluntad, en su deseo de que cambiemos de dirección, cambiemos de actitud. Él nos corrige, pero todo lo que Él hace es bueno y perfecto. No falta nada de ello. Segundo, sabemos que algo desciende de arriba o viene de parte de Dios porque se manifiesta el carácter de Dios. Jacobo procede a hablar acerca del dador, es decir, acerca de Dios mismo. Las dádivas buenas y perfectas vienen del cielo, del Padre de las luces, del Padre de las luces. Debemos notar que Jacobo llama a Dios Padre, porque Él es nuestra fuente de vida, Él es nuestro creador, y le agrega Padre de luces, y usa esta expresión idiomática para ilustrar la estabilidad absoluta de Dios. Su luz brilla para siempre. La luz de Dios es permanente, hermanos. No necesita combustible para que esa luz esté prendida, permanente. Y agrega el siervo de Dios Jacobo, Dios no varía como las sombras cambiantes. Dios no cambia. Y en eso debemos de tener nuestra confianza, hermanos, a la hora de orar, a la hora de acercarnos a Dios en medio de la prueba, que Él no cambia, Él no varía su sombra. Aquí está haciendo una observación directa, hablando acerca de las luces, y Jacobo presenta a Dios como el creador del sol y de la luna y de las estrellas. Él es el creador de esas luces porque Él es la luz principal. Él es la luz que no se apaga. Él es la luz que no necesita combustible para permanecer encendida siempre. A diferencia del sol, que aún los científicos dicen que estas estrellas de tiempo en tiempo mueren y surge una nueva, ¿sí? Dios les puso límites también y crea nuevas estrellas. Bien, este sol, como nosotros rotamos alrededor del sol, en tiempos antiguos se ponía un reloj de sol con una vara que marcaba el movimiento de la sombra. Cuando la tierra rotaba, la aguja no se movía, pero iba cambiando la sombra, y en el reloj y usted podía ver, calcular más o menos si era mediodía o ya era la tarde, porque la sombra del reloj se movía. Entonces de esa manera sabían que hay un movimiento. Aunque en un principio se tenía la percepción de que como miraba uno transcurrir el sol así, tenían la percepción de que el sol era el que se movía, ¿okay?
Entonces se movía la sombra del sol, había variación de horario. Y entonces Jacobo dice, en Dios no pasa eso. Dios, el Padre de las luces, no se mueve del lugar. No van a ver que Él estaba aquí en la 1 y ahora está en las 3. Él no cambia, Él no muda, Él no se desmiente. En otras palabras, lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Su palabra es firme, es verdadera. Él no se mueve como las agujas del sol, como las agujas del reloj de sol. La expresión directamente hace alusión al movimiento de la sombra del reloj de sol que se utilizaba en tiempos antiguos. En Dios no hay variación. Usted puede esperar en las promesas de Dios y en su carácter, como Él era en el Antiguo Testamento, como Él era hace 2000 años. Él sigue siendo el día de hoy, bondadoso y amoroso con su pueblo. Bendito sea el Señor. Versículo 18 dice, Él, aquí va a resumir Jacobo de lo que está sucediendo. Dice, miren, Él de su voluntad nos ha engendrado. ¿Y cómo nos ha engendrado? Por la palabra de verdad. ¿Y cuál es el propósito de que nos ha engendrado? Para que usted y yo seamos primicias de sus criaturas. Vamos a desenvolver entonces este versículo. En este versículo Jacobo añade otra evidencia de que Dios no es responsable directa o indirectamente de nuestras tentaciones, mucho menos de nuestro pecado. Es decir, las tentaciones son la prueba de la misma naturaleza del proceso de regeneración. Nuevamente, las tentaciones son la prueba misma de la naturaleza del proceso de regeneración. Si usted tiene un hijo en casa y ese hijo usted lo va educando, lo va criando, invierte en su alimentación, invierte en su educación, usted espera que ese hijo, que esa hija, cuando llegue a la edad adulta, no se deje vencer por las adversidades de la vida. Usted ha formado a ese hijo, a esa hija, para que pueda resistir las adversidades de la vida. No que venga un problema y en el trabajo llegue llorando a casa y que ya se quiere regresar a vivir con usted. Que se casó y que ya tienen un problema y ya se quiere regresar a su casa porque tiene 15 días que se bautizó, que se casó y no aguanta ya al marido. O el marido tiene un mes que se casó y ya no aguanta a la esposa, ya se quiere regresar a la casa de sus papás. No criamos hijos para eso. Los criamos para que ellos se puedan desenvolver en la vida normalmente, agraden a su Dios y sean personas fructíferas en la comunidad. Bueno, las pruebas que le van a venir a la edad adulta es el proceso natural de demostrar si crecieron o no crecieron, si maduraron o no maduraron. ¿Okay? Ahora, para nosotros, cuando nos vienen las pruebas, cuando nos vienen las luchas, si creemos que alguien está hablando de nosotros, si creemos que alguien nos está haciendo guerra, o el vecino nos está haciendo guerra, o tenemos problemas en el trabajo o problemas en la iglesia, la manera como reaccionamos ante la situación va a demostrar si este proceso de regeneración se ha llevado a cabo en nuestras vidas o no. En otras palabras, si hemos experimentado el nuevo nacimiento o seguimos siendo los pecadores que éramos antes del bautismo. Si después de nuestro bautismo no hemos podido nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, darle muerte a nuestros deseos carnales, a nuestras concupiscencias, a nuestro temperamento, a nuestra ira, a nuestro celo, a nuestra envidia, no le hemos dado muerte, cuando viene una tentación, viene un problema, ¿qué va a brotar, hermanos? Todo eso va a brotar. Todo eso.
porque no le hemos dado muerte, solo lo teníamos escondido abajo de la alfombra. Entonces las tentaciones son prueba de si usted ha completado su proceso de regeneración o no. Ahora esto se puede ver, esos caprichos de actitud y espirituales se pueden ver a lo mejor en recién bautizados, jóvenes, jovencitas o hermanos recién bautizados que apenas van en este proceso de regeneración. Pero los que ya tenemos algunos años en el Evangelio, ya deberíamos llevar mucho terreno recorrido experimentando la palingenesia. La palingenesia es la nueva criatura, la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces se da cuenta de la preocupación de Jacobo, porque estos judíos cristianos así estaban actuando, y está preocupado porque dice: no, miren, ese no es el deseo de Dios. La voluntad de Dios, su deseo, esta frase de su voluntad, de su propio deseo, esta balomai es una expresión que tiene la idea de un ejercicio. Esta expresión balomai expresa la idea de un ejercicio de la voluntad deliberada y específica. La frase está también en la posición enfática del griego, está siendo enfático al expresarla, diciendo: fue la voluntad de Dios, fue el deseo de Dios. No puedes cuestionar de dónde surgió la idea o a quién se le ocurrió. No, el griego está siendo enfático al decir: esta es la voluntad de Dios, no proviene de otro lado. Dios es el que la generó, Dios es el que la está dirigiendo desde sus raíces. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Que naciéramos, hermano, que naciéramos. Sí, hay lugar para los hermanos. Sí, aquí hay lugar, hermanos. Sí, amén. Esta expresión, nuestra Biblia dice: su voluntad nos ha engendrado. En su voluntad hizo que naciéramos, nos hizo nacer. Es la misma forma verbal traducida, dar a luz. Él nos dio a luz a través de la regeneración. Él nos formó. ¿Y cómo nos formó? A eso yo quería llegar, hermanos. Somos regenerados, somos formados en nuevas criaturas a través de la palabra de Dios. Lo que está diciendo Jacobo es: si usted todavía vive como vivía antes y no se está viendo el nuevo hombre, la nueva criatura, es porque usted desconoce la palabra de Dios. Si usted no lee en casa la Biblia, si usted no estudia la palabra de Dios, si cuando viene a la iglesia usted ignora la palabra de Dios, sí la oye, pero no la escucha, no la hace suya, no la internaliza, no se la lleva en el corazón, usted no está naciendo, usted no está siendo regenerado por Dios. Y por eso pueden pasar muchos años y seguir viviendo como un cristiano marginal, ese que está a la orilla del juego, no se mete al juego, desde afuera está echando porras y le dice: dale a la derecha y dale a la izquierda, pero nunca se mete al juego. El soldado que lleva su rifle pero no le pone balas y no se mete a la batalla, y desde lejos dice: háganle así, pero él no se mete a la batalla. Un cristiano marginal es marginal porque nunca ha dedicado el tiempo en casa a leer la Biblia, hermanos. La petición de Jacobo, la petición del Espíritu Santo en esta hora, hermanos, es que llegando a casa usted y yo nos pongamos a estudiar la Biblia. 15 minutos diarios, 20 minutos, róbele al Facebook, róbele al TikTok, róbele a la televisión, apague todo eso
Se lo ruego, hermano, dele tiempo a la palabra de Dios. Estudie un poco la palabra de Dios, léala y órele al Señor. Haga la prueba por 45 días y en 45 días usted me dice si ha sido una pérdida de tiempo. Hágase el reto, hermano. Hágase el reto de menos 5 días a la semana, leer 20 minutos la Biblia y orar 10 minutos después de la lectura de la Biblia, y en 45 días dígame si esto ha sido una pérdida de tiempo. Se va a usted dar cuenta lo que realmente se había usted perdido durante 20 años, durante 10 años, o el tiempo que tenga usted de ser convertido. Esto es lo que hace que el cristiano experimente la nueva vida. Dios en su voluntad nos ha engendrado, pero por medio de la palabra de verdad. Comamos la palabra de verdad, amemos la palabra de verdad, porque Él desea que usted y yo seamos primicias de las criaturas. En otras palabras, cuando el Señor regrese por su iglesia, Él quiere que nosotros seamos los primeros. Mientras está el reino de los cielos aquí en la tierra, Él quiere que nosotros seamos los primeros en demostrar que somos ya transformados. Mostrémosle al Señor que estamos agradecidos y que su palabra nos ha transformado. Eso es ser la primicia de las criaturas. Jacobo explica por qué Dios regenera a quienes ponen su confianza en Jesucristo, aunque la salvación es la mayor bendición posible que un ser humano pueda recibir. Su objetivo fundamental no es el beneficiar al hombre, sino cumplir el propósito soberano de Dios de que los cristianos lleguen a ser, por decirlo así, los primeros de las criaturas transformadas. Dios nos ayude. ¿Le gustaría a usted ser los primeros transformados, las primicias? En el Antiguo Testamento Dios se agradaba de los primeros frutos de la cosecha. Los pedía. Tráiganme las primicias, decía Jehová. Hoy Jehová está diciendo lo mismo. Traigan las primicias de los convertidos. Acérquense las primicias de los que han sido transformados por el Espíritu de Dios a través de la palabra de verdad. Somos nosotros, hermanos, las primicias.